Vamos con enfermedad renal crónica. Yo encuentro que no es un tema muy factible de estudiar, porque no encuentro que sea tan preguntable, por ejemplo, como una hipercalemia, o una hiponatremia, un nefrítico, un nefrótico, ¿cierto? Yo encuentro que esas cuestiones son mucho más preguntables en renal que esta cuestión. Pero quizás lo preguntan en un buzón, en un consultorio, pero no encuentro que sea tan factible. Así que vamos igual, po. ¿Y por qué hice video de esta cuestión? No tengo ni idea, porque tengo mi criterio ya metido en la raja, porque estoy chato de esta wea. Pero vamos nomás, po. Vamos con las pelitas. No puedo fallar. Clasificación y cómo se define en general la enfermedad renal crónica. Caída del clearance de CREA por más de 3 meses, crónico, ¿cierto? O bien, o bien, hay un daño estructural. ¿Ya? Puede haber daño estructural sin caída del clearance por más de 3 meses, igual se considera enfermedad renal crónica. Por ejemplo, en pacientes que tienen poliquistosis renal, se consideran como enfermos renales crónicos sin tener caída del clearance, ¿ya? Aquí está la CADIGO, ¿cierto? Que clasifica la RC. Hay que saber que se clasifica según la tasa de filtración y por la proteinuria o el RAC, que es mejor que la proteinuria 24, ¿ya? Mucho mejor. Porque andar tomando una proteinuria 24 es un cagazo. Yo mismo me estudio los riñones por un motivo y es un cagazo andar haciendo la proteinuria 24 ambulatorio. Es un cagazo. Imagínense para los pacientes que como que no entienden mucho, son menos reacios a la medicina, un cagazo. Mejor una rack que una pura toma nomás y chao. En cuanto a la etapa del 1 a la 5, hay que saberse los valores, hay que saberse los puntos de corte porque se preguntan. Y abajo de la 3A, de la 3B, G4 sobre todo, complicaciones, ya hartas complicaciones. Y G5 ya es francamente indicación de diálisis. En cuanto a la proteinuria o al RAC, porque estos son valores de RAC, no son valores de proteinuria 24, son valores de RAC. Estos también se dividen según su punto de corte. Ya más de 300 es macroalbuminuria franca. ¿Ya? Eso. Por ejemplo, puede ser un G2 a 1. Listo. Ya. Muchas combinaciones. Las causas de enfermedad renal crónica en Chile son las dos más comunes. Son efectivamente las que ustedes dijeron. Porque ustedes son muy secos. O secas. Diabetes y hipertensión. ¿Ya? Diabetes y hipertensión son las dos causas más comunes en Chile de enfermedad renal crónica. Y después están todas las que ustedes imaginan, poliquistosis renal y todas las otras causas de daño renal que existen. ¿Ya? Daño renal crónico. La clínica, en general, es como muy difusa. ¿Ya? En general, como me siento mal, o están asintomáticos, dinámica, fatiga, disnea, ¿cierto? Como muy de cansancio en general. Y bueno, pensando que la principal causa de diabetes mellitus, ¿cierto? Orina espumosa. El paciente tira la cadena y sigue estando la espuma ahí. Y probablemente si está la orina espumosa encontremos un RAC alterado, ¿cierto? Encontremos una A2 o una A3, ¿ya? Sobre todo en los pacientes con diabetes que tienen mucha proteinuria, ¿ya? Y si es más grave puede iniciar un síndrome urémico con toda su clínica, ¿cierto? Ustedes son capos en semiología, así que saben cómo es el síndrome urémico. Otra complicación del hígado, por ejemplo, puede debutar con hipercalemia. Ya un paciente que nunca va al médico en su vida y debutó con una hipercalemia y tiene una enfermedad renal crónica hace 10 años y nunca supo porque no va al médico. ¿Ya? Está con debilidad muscular y todas esas cuestiones secundarias de la hipercalemia. ¿Ya? Hay que pedir a los pacientes con RC o con sospecha de RC. Hay que objetivar la RC, ¿cierto? Y las posibles complicaciones. Hay que pedir la CREA, ¿cierto? Efectivamente, cálculo de la CREA y la tasa de filtración según el peso. O bien se le puede pedir el clearance de creatinina en 24 horas. Que en estos casos que es como por ejemplo la CREA, no le compro mucho la CREA. En casos que yo no le compro mucho la CREA, por ejemplo, el paciente muy desnutrido, que no tiene mucha masa muscular, embarazadas, creo que también por ahí, se les pide mejor el clearance de CREA de 24 horas. Ya es lo mismo que la CREA, pero en 24 horas. A mí se le pide el hemograma porque pueden tener anemia, ¿cierto? Perfil lipídico, albuminemia, electrolitos, gases venosos para ver la acidosis, ¿cierto? Orina completa, si puede tener concomitancia con otra enfermedad renal, ¿cierto? Albuminuria, glomerulonefritis, todas esas cuestiones. Y proteína de 24 horas. Idealmente el RAC, más que la proteína de 24 es mejor el RAC, mucho mejor. Y si es más grave, por ejemplo, tiene tasas de bajo de 60, hay que pedirle la calcemia, la fosfemia. Acuérdense que hacen hipocalcemia con hiperfosfemia, ¿ya? Porque el fósforo cala el calcio. Hay que pedir la PTH y la vitamina D, ¿ya? Y el inmunológico también hay que pedirlo porque además que hay otra causa que está haciendo daño renal concomitante, por ejemplo, a la hipertensión o a la diabetes. Nadie por ser diabético no se salva de tener una sífilis, no se salva de tener una VIH, puede tener una hepatitis, ¿cierto? Que hacen harto daño renal como vimos en reumato. Así que
hay que tener ojo con eso, siempre hay que estudiarlo, ¿ya? Y además que hay que pedirlo antes de iniciar la diálisis, por cierto, acuérdense que antes de iniciar la diálisis hay que pedir la serología de todas las infecciones importantes, ¿cierto? Electroforesis, porque acuérdense que el mieloma hace falla renal, ¿cierto? Y todas esas cuestiones. Y no olvidar que no hay que olvidar el eco renal, porque el eco renal nos dice mucho, por ejemplo, si encontramos un riñón atrófico, un riñón chiquitito, nos indica que hay muchos años de daño renal ahí, ¿ya? Excepto la diabetes, que la diabetes como que puede haber un riñón más grande, pero igual con daño, ¿cierto? Con pérdida de la corteza médula, ¿cierto? Todos esos signos ecográficos que ustedes saben. Así que el eco renal da mucha información porque también, como dice acá, muestra la atrofia y posibles causas obstructivas. Por ejemplo, puede tener un cálculo que estuvo mucho tiempo y no se resolvió, y sacando el cálculo, puta, se lo mejoró la crea, ¿cachai? Entonces, es un muy buen estudio sobre la eco renal con Doppler, que también puede haber una causa vascular, una estenosis renal, por ejemplo, ¿cierto? Todas esas cuestiones. En cuanto al manejo, como dice acá, es mucho texto, pero en resumen, régimen hiposódico, hipocalémico, ¿cierto? Con restricción proteica con 0,6 gramos por kilo. En realidad, como que evidencia no respalda mucho, porque es mejor hacerle cagar el riñón que darle osteopenia. Porque puta, la desnutrición secundaria de la restricción proteica creo que se ha visto que es peor que restringir las proteínas. O sea, que dar dietas como proteicas normales. Así que hay como mucho debate en eso, pero quédense con restricción proteica, como legalmente, pero en realidad para la vida no es tan así, ¿ya? Cese del alcohol y tabaco y droga y todo lo que haga daño, ¿cierto?, al cuerpo. Presión, idealmente metas menores a 130 80, a uno dice 140, pero yo siempre les digo 130. ¿Por qué? Porque las dos causas más importantes son la diabetes y la hipertensión, que en general las metas actuales son menos de 130 80, ¿ya? ¿Cómo bajamos la presión en caso de que tenga hipertensión? Aunque no tenga hipertensión, igual hay que bajar la presión. Ojo con eso también. ¿Y por qué bajamos la presión? Porque tenemos que dar el OLARA2. Aunque esté normotenso, le damos el YGORA2 porque tiene un rol como nefroprotector, ¿ya? Que disminuiría a largo plazo la proteinuria, por lo tanto disminuiría el daño renal. Aunque esté normotenso, aunque esté hipertenso, puta, mejor, porque tenemos dos mecanismos que nos servirían, ¿cierto? Llegar a 2, ¿cierto? Que también se le pueden asociar calcioantagonistas, por ejemplo, para bajar aún más la presión si es que no llega a las metas, ¿ya? Y también se le pueden agregar su empagliflozina, su Jardian, ¿cierto? De AMG, cada 24, va súper bien. El SGLT2 probablemente sea un medicamento a futuro casi o tan importante como el llegar a 2, ¿ya? Evitar los AINES, ¿cierto? En general los nefrotóxicos, antibióticos, nefrotóxicos, todas esas cuestiones, evitarlo. Y si necesita un diurético, por ejemplo, está con mucha retención de líquido, está con mucho edema, dejar una tiacida. Tiacida como primera opción, si es que todavía conserva una buena tasa de filtración, una tiacida. Y si tiene menos de 30 de tasa de filtración, le puede dejar furo, ¿ya? Y también, teniendo en cuenta que las dos causas más comunes son hipertensión y diabetes, bueno, control de la hipertensión y diabetes, pues. Glicada menos de 6,5, control intensivo, que se controle bien, porque suele ser porfiado el paciente, ¿cierto? Si llegó a falla renal por por diabetes, porque se tuvo que haber portado harto mal, pues. Así que idealmente retarlo y decirle que, puta, hay que tratarte bien, pues, ¿cierto? Y la hipertensión también. Estatinas también se le puede dejar con meta de LDL menos de 70. ¿Por qué menos de 70 y no menos de 120, como dicen en algunos lados? ¿Por qué? Pensando en esto, ¿cierto? En la diabetes mellitus. Diabetes mellitus, todos los pacientes con diabetes mellitus tienen que tener LDL menor de 70. Todos. Porque el riesgo cardiovascular aumenta mucho. Así que todos los pacientes con diabetes, todos se van con menos de 70 de LDL, ¿ya? Y también se le puede alopurinol si es que hay hiperuricemia. Y en general también se le puede dejar 100 mg de 100 miligramos de aspirina como profilaxis, ¿ya? Y que ahorita hay que saber que se altera el manejo de la anemia en pacientes con RC. Lo primero, hay que ver el perfil del fierro, porque probablemente tengan hipoferritina, entonces hay que manejar eso primero. ¿Y cómo se maneja? Con fierro endovenoso. Anda mucho mejor que el fierro oral en pacientes con RC, ¿ya? Se maneja con fierro endovenoso. Y después se ve recién si doy la eritropoyetina. Primero hay que corregir el perfil del fierro, y si está normal, bueno, ahí recién darle la eritropoyetina. ¿Cuál es la meta de hemoglobina? De 10 a 11, no más que eso, ¿cierto? Se le puede dar vitamina D en caso de que haya hipocalcemia o estodistrofia, que tenga osteoporosis, por ejemplo, vitamina D. En general se le da casi todo, ¿ya? Y la hiperfosfemia, en caso de que haya hiperfosfemia, se le puede dar el quelante, ¿cierto? Que es carbonato de calcio.
En caso de acidosis se le puede dar 1 o 2 gramos de bicarbonato bioral al día, con meta de normalizar el bicarbonato. Que lo normal del bicarbonato, acuérdense que es arriba de 22, menos de 28, ¿ya? Y cuando se dializa el paciente con RC, bajo de 15 se va pensando en dializar, ¿cierto? Bajo de 15 ya está a un pasito de dializarse. Y si está bajo de 15 y está muy sintomático, con mucha restricción de la vida diaria, está muy para la cagada y está con refractario con el manejo médico, puta, hay que dializarlo, ya hay que dializarlo. Y bajo de 5 no hay duda, siempre se dializa. Ya bajo de 15 se puede debatir un poquito, ver cómo está el contexto clínico en general, y bajo 5 siempre se dializa, ¿ya? Eso en cuanto a RC. Eso.